Hola jóvenes, vamos a proceder a desarrollar el ejercicio que realizamos en clases. Ya estando en Power BI Desktop, me voy a Excel. En Excel voy a buscar el documento base. El sistema establece o genera la conexión entre el archivo. Recuerden que acá yo puedo ver las tablas, puedo ver las hojas, puedo extraer datos desde distintos archivos con distintos formatos. Vamos a marcar los dos. Recuerde que si yo digo cargar, voy directamente a Power BI. Si yo digo transformar, me voy a Power Query. Si yo digo cargar, va a cargar el modelo, van a aparecer las tablas que yo acabo de relacionar y voy a tener acá las vistas. Recuerde que esta es la pantalla principal de Power BI, que tengo un menú superior donde tengo ciertas opciones en inicio, donde puedo, por ejemplo, crear tablas, donde puedo actualizar los datos, transformarlos, agregar elementos. Estas ventanas van a ir cambiando en base al elemento o el objeto que esté seleccionando. Por ejemplo, esta es la vista de área de informe, donde yo puedo agregar cuadros de texto, gráficos, tablas, segmentadores y otros elementos. Esta es la vista de tabla, donde yo voy a ver los datos. Acá en el costado veo las tablas y los campos, o las consultas y los campos, y acá en la parte inferior, en la vista de modelo de datos, veo la relación. Acá, como el campo era el mismo nombre, el sistema establece la relación. Acá yo la puedo modificar, o si eventualmente los datos no tienen el mismo nombre y Power BI no lo reconoce, yo puedo arrastrarlo tal como lo habíamos hecho en Power Pivot. Voy a ir a transformar datos, y en transformar datos recuerden que abro Power Query, que es exactamente lo mismo que tenía con Excel. Recuerden que Power Query es una aplicación que trabaja sobre Excel y sobre Power BI, perdón, para poder, en este caso, transformar datos. Es una herramienta para transformación de datos, y Power BI es esta herramienta para visualización y generar algunos cálculos que yo pudiese necesitar. Recuerden que a partir de esta experiencia estamos trabajando con grupos para poder definir, por ejemplo, aquí vamos a definir la raw data, que tiene que ver con aquella base de datos que es limpia, que no tiene transformación. Recuerden que acá yo puedo cambiar el nombre o puedo hacer doble clic y le vamos a colocar acá el prefijo. ¿Para qué le vamos a colocar el prefijo? Porque los campos o las consultas en este caso no pueden tener el mismo nombre. Entonces, para saber a qué estoy referenciando o qué es lo que corresponde a este elemento, esta va a ser la tabla original, la tabla sin cambios. Bien, entonces aquí en la raw data tengo estas dos consultas. Voy a generar un nuevo grupo, y este nuevo grupo va a ser staging, que tiene que ver básicamente con como un preproceso, como ya un trabajo con respecto a los datos. Y esto lo referencio. ¿Qué es una referencia? Es que yo voy a reflejar lo que está hecho en la raw data, lo que tiene que ver básicamente con el dato limpio, el dato sin procesar. Entonces genero la referencia del primero, genero la referencia del segundo, arrastro estos campos al otro elemento y le cambiamos el nombre nuevamente. Aquí lo hice con F2 y aquí le voy a colocar SG. Ahora, repito, no es necesario que tengan esos nombres. Uno trabaja básicamente con esta nomenclatura para tener claridad que estos datos, los iniciales, son los datos limpios sin tener nada, y los datos que están abajo son datos a medio procesar. Entonces acá, por ejemplo, en área, ¿qué podría hacer yo? En transformar, pasarlo a mayúscula. Bien, recuerden que aquí en formato de datos también tengo la opción de recortar, que quita los espacios iniciales y finales. Por ejemplo, cuando separo apellido de nombre o comuna de dirección y hay un parámetro común o un carácter como una coma que separa un elemento, es recomendable poder recortar y limpiar. También recuerden que ustedes tienen acá esta barra. En este momento aquí yo podría quitar en los blancos, quitar en este caso valores nulos o algún error que tuviese la tabla. Bien, acá también puedo definir el tipo de dato, aun cuando también lo puedo determinar directamente en Power BI.
Nos vamos a ir a la personal, la tabla personal, y aquí vamos a pasar estos campos a mayúscula. Recuerden que con tecla control puedo pasar todo a mayúscula y aquí sí me interesa trabajar el nombre y apellido. Entonces lo voy a tomar por delimitador y aquí es, en este caso, por espacio. Si yo tuviese, por ejemplo, un apellido compuesto, debiese utilizar solamente el delimitador más situado a la izquierda. De caso contrario, me va a generar más columnas y columnas con vacíos. Entonces hago clic en aceptar y ahí tengo el valor. Esto recuerde que este va a ser nombre, el de acá va a ser apellido y estaríamos listos con esta propiedad. Entonces, reitero, en esta parte yo puedo dividir, puedo limpiar, puedo verificar que la tabla quede lo más ordenado posible. En esta parte también yo podría ya tener todos los campos antes de empezar a hacer la división de las entidades si es que esto fuese una única tabla. Bien, entonces vamos a generar el último grupo y el último grupo le vamos a colocar data, base de datos. La verdad que, reitero, es para entender que estamos trabajando con elementos distintos. Entonces, a esto lo voy a referenciar, igual que en el caso anterior, el de arriba también lo voy a referenciar. Voy a arrastrar esto a lo que es la data y aquí solamente a esta tabla le vamos a colocar el nombre área, que era el original que tenía, y este personal. Recuerden, ¿por qué realizamos esta acción? Porque posteriormente, si yo necesito realizar algún cambio en la base de datos, puedo trabajar directamente en el archivo original. Si eventualmente cometo un error, mantengo siempre el original. Bien, este es como el respaldo. Entonces, importante, si yo hago clic aquí en inicio y le digo aplicar y cerrar, me voy a encontrar con que el sistema va a generar acá en el costado todas las tablas. Y en estricto rigor, con las cuales yo voy a trabajar son solamente área y personal. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer antes de llegar acá es que estas tablas no participen y desactivo la ventana de habilitar carga o la casilla. Significa que este mensaje que me envía dice que se quitará el informe. Si yo en el informe hubiese utilizado alguno de estos campos, el sistema pierdo el vínculo y eventualmente el elemento que genere no funcionaría. Entonces, si se fijan, estos quedan en cursiva. Si yo ahora cierro y aplico y se actualiza, ya solamente tengo esta tabla con estos elementos y acá la conexión que yo tenía era de idearia con idearia. ¿Ya? Establezco la conexión de unos a varios, hago clic en guardar y ahí queda la relación diferenciada. Entonces, vuelvo a transformar datos y vamos a trabajar ahora con la tabla de personal. Y en la tabla de personal lo que nosotros hicimos en este caso, lo generamos en el Power BI. ¿Qué es lo que necesito? Necesito tener el nombre del trabajador. ¿Por qué me interesa tener el nombre del trabajador? Me interesa tener el nombre del trabajador por la sencilla razón que cuando yo lo tome en una tabla, quiero que aparezca completo como visualización, pero como campo, por una norma, en este caso, o una forma normal, los datos deben quedar separados. Entonces, voy a salir de acá. Voy a ir a esta vista y aquí en la tabla de personal lo que yo voy a hacer es generar un campo que se llame trabajador y el trabajador va a ser el nombre y apellido. Entonces voy a generar una nueva columna. Esta nueva columna me aparece este valor y acá arriba vamos a escribir, por ejemplo, trabajador. Lo que está a la izquierda del signo es igual es el nombre del campo. Y lo que yo voy a concatenar va a ser el nombre y esto lo explicamos en clase, cómo generábamos esto, y el apellido. Doy un Enter y ahí me trae el valor. Importante, esto también lo podría haber generado en Power Query, pero cuando lo genero en Power Query, ese campo existe. Cuando yo lo genero en Power BI, el campo, en este caso, queda como una instrucción que posteriormente se visualiza. Como buena práctica, vamos a guardar el archivo, examinar este equipo y aquí le vamos a colocar práctica Power BI.
Listo. Entonces ahora ya tengo el archivo ya avanzado y vamos ahora a generar un bono. Nosotros generamos un bono. ¿Por qué? Porque el tema del sueldo, en estricto rigor, era el mismo sueldo para todas las personas. Tengo acá, por ejemplo, el sueldo, que el sueldo es de esto, pero para personal, finanzas y comercial. Por lo tanto, lo que ocurría con ello era que no había variación de sueldo, no podía generar algún cálculo más diferenciado. Por lo tanto, en clase lo que hicimos fue definir una función, una columna personalizada donde generamos algunos cálculos para poder tener una variación con respecto a él. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Nos fuimos a transformar datos, nos fuimos a la tabla de personal y en la tabla de personal generamos nuestro querido y preciado bono. Entonces aquí en columna yo puedo generar una columna condicional si es que tengo solo una condición, como por ejemplo un sí con un valor verdadero y un valor falso. Pero lo que nosotros pedimos en el ejercicio fue, por ejemplo, que estuviese casado con más de 2 hijos, que estuviese soltero con más de 2 hijos, separado con más de 4 hijos, etc. Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que generar es una columna personalizada. Y aquí en la columna personalizada, lo que yo hacía era colocar acá, por ejemplo, bono. Y acá empezaba a escribir la condición. Recuerde que tenía que ir con minúscula. Y preguntábamos, ¿si qué? Si el estado civil de la persona era casado, entonces es igual a casado. Recuerden que está con mayúscula, por lo tanto va con mayúscula. Entonces, perdón, teníamos otra condición. Y, además, los hijos eran más de 2. Entonces, esto yo lo puedo escribir en la misma línea, lo voy escribiendo hacia abajo para tener claridad con respecto a ello. Vamos a decir que el bono va a ser de 40.000 por hijo. Después viene la otra condición que sería un else if. Recuerde siempre con minúscula, estado civil va a ser igual a soltero y esto va con minúscula, y los hijos son, en este caso, mayores a 3. Esta es una condición que definimos, en realidad, no tiene que ver que sea con este valor. Es un ejemplo. Entonces, aquí me faltó presionar un espacio. Espacio, enter. Entonces, hijos por 45.000. Otra condición, else if estado civil es igual a separado. Y hijos mayores a 4. En clase lo hicimos distinto, por lo tanto, si hay variación con respecto a los montos, no hay problema. Hijos, quiero que me entiendan que lo que estamos evaluando es la condición, no que los valores sean exactamente iguales. 1, 2, 3. Y de caso contrario, recuerde que sería un else. De caso contrario, va a ser hijos por 35.000. Ya, eso fue lo que acabo de definir. Acá me dice que no hay error en la sintaxis. Hago clic en aceptar y aquí tengo los valores. Acá le vamos a dar el formato en este caso. Y también lo podemos cambiar después en el otro visor. Ok, entonces con esto ya tengo el bono por hijo. Pero si quiero calcular el alcance líquido, necesito traer el valor del sueldo. Y el sueldo está en la otra columna. Por lo tanto, nosotros lo trabajamos en Power Query con Excel combinando las consultas, que es una alternativa. De hecho, en un video anterior que hay con respecto a este ejercicio, lo realicé de esa manera. Sin embargo, otra alternativa es trabajar con una función y generar una nueva columna que sea capaz de traer el campo a esta tabla. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.